La historia de la física atómica. Especial Oppenheimer. La inquietud del ser humano por comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento de la naturaleza y el universo que lo rodea, lo ha conducido por un camino que le ha permitido especular y teorizar sobre las respuestas a estas inquietudes y posteriormente, mediante el desarrollo de la técnica, experimentar y poner a prueba estas ideas y teorías. Una de las primeras preguntas que se plantearon nuestros ancestros fue: ¿cuál era la sustancia o esencia de la que estaban constituidos los objetos materiales, los seres humanos, animales y el universo mismo? Es decir, ¿cuál era el constituyente fundamental de la realidad misma? Las primeras ideas y conjeturas acerca de la estructura de la materia se originaron, por lo que sabemos hasta ahora, en la antigua Grecia. La inquietud de los griegos por comprender y explicar los fenómenos que ocurrían en el universo fue la chispa que encendió la antorcha, que ha pasado de una generación a la siguiente de pensadores y científicos hasta nuestros días. Empédocles de Agrigento, un filósofo y científico griego que vivió en la costa sur de Sicilia entre los años 492 y 432 a.C., propuso una de las primeras teorías que intentaban describir la composición de las cosas que nos rodean. Empédocles argumentó que toda materia se compone de 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, y la proporción de estos 4 elementos afecta las propiedades últimas de la materia. Empédocles también creía que cada uno de estos elementos estaban asociados con una serie de características específicas. Por ejemplo, la tierra era fría y seca, el agua era fría y húmeda, el aire era caliente y húmedo, y el fuego era caliente y seco. Estas características se utilizaban para explicar el comportamiento de los diferentes objetos en el mundo. Estas combinaciones se realizan de tal forma que los distintos elementos se mezclan sin perder su identidad y en unas concretas proporciones en cada uno de los seres resultantes. Empédocles, posiblemente, determinó las proporciones en que entraban los distintos elementos en la composición de varias sustancias, como lo señala Aristóteles, para el caso del hueso, cuya fórmula correspondería a 2/8 de agua, 4/8 de fuego y 2/8 de tierra. A pesar de esta idea de multiplicidad originaria, continúa sin respuesta la explicación al motivo de los cambios. Para encontrar una respuesta, Empédocles recurre por primera vez a constatar la existencia de fuerzas que actúan sobre la materia, responsabilizando de los cambios a 2 de ellas, que poéticamente identifica como amistad y odio. Estas fuerzas son eternas y necesarias. Constituyen el motor de los cambios y representan las leyes que los rigen. La amistad representa la atracción entre los diferentes elementos, mientras que el odio es el responsable de la cohesión, ya que condiciona la atracción entre las partículas del mismo elemento. Estas 2 fuerzas están en constante actividad, pero su dominio es alterno y su actuación, que determinan los procesos alternativos de atracción y repulsión, condicionan la sucesión de un eterno ciclo cósmico.
Pero esta idea poética, y poco asociada a los fenómenos naturales que se podían observar, fue cuestionada por otros filósofos y pensadores de la época. Anteriormente, en el siglo V a.C., el filósofo Leucipo sostenía que todas las formas de materia debían estar constituidas por un mismo tipo de elemento que adoptaba formas diferentes. Sostenía, además, que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo. Un discípulo suyo, aunque hay quien piensa que podrían ser el mismo, Demócrito, bautizó a estas partes indivisibles e infinitas de materia con el nombre de átomos, término que en griego significa que no se puede dividir, y que siempre estarían en movimiento y rodeadas de vacío. Leucipo sostenía que estos elementos fundamentales, o átomos, debían estar rodeados de un vacío, de lo contrario, estos no podrían moverse y unirse con otros elementos. De esta forma, se establecieron dos teorías: la teoría atomista y la continuista, las cuales se basaban en la existencia de partes indivisibles, o por el contrario, en que siempre se podía seguir dividiendo. Los atomistas pensaban que todo está hecho de átomos. Si dividimos una sustancia muchas veces, llegaremos a ellos. Las propiedades de la materia varían según cómo se agrupen los átomos. Los átomos no pueden verse porque son muy pequeños. Aristóteles rechazó la teoría atomista y apoyó la idea de Empédocles de que la materia estaba formada por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. A esta teoría se le llamó continuista. Gracias al prestigio con la que contaba el filósofo, esta teoría se mantuvo vigente en el pensamiento de la humanidad durante más de 2000 años. Los continuistas pensaban que los átomos no existen. No hay límite para dividir la materia. Si las partículas llamadas átomos no pueden verse, entonces es que no existen. Todas las sustancias están formadas por las combinaciones de los 4 elementos básicos: agua, aire, tierra y fuego. Tuvieron que transcurrir más de 2500 años para que el modelo atómico de Leucipo y Demócrito volvieran a ser considerados como explicaciones plausibles a la composición y comportamiento de la materia. La idea del átomo, como lo presentó el filósofo griego Demócrito, no tuvo gran aceptación e incluso, a muchos científicos a lo largo de los siglos, les pareció hasta ridícula. Sin embargo, entre los años 1803 y 1808, John Dalton, un físico, químico y meteorólogo inglés, basado en las ideas de los atomistas, según algunos historiadores, presentó un modelo atómico, que finalmente tuvo resonancia en los científicos de la época. Para empezar, Dalton era un científico, y su modelo fue el resultado de las conclusiones de varios experimentos que realizó con gases. Con base en los resultados de sus investigaciones, Dalton pudo demostrar que los átomos realmente existen, algo que Demócrito solo había inferido, creando una de las teorías más importantes en la historia de la física moderna. Los principios básicos del modelo atómico de Dalton son los siguientes. Número 1. Toda la materia está hecha de átomos. Absolutamente todo lo que conocemos está hecho de átomos,
tanto en la Tierra como en el universo conocido. Cada uno de los elementos está hecho de átomos. Número 2. Los átomos son indivisibles e indestructibles. Dalton pensaba que los átomos eran las partículas más pequeñas de la materia y eran químicamente indestructibles. Número 3. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Para un elemento determinado, todos sus átomos tienen la misma masa y las mismas características. Número 4. Los átomos de diferentes elementos varían en masa y propiedades. Cada elemento tiene átomos de características y masas diferentes. Número 5. Los compuestos están formados por una combinación de dos o más tipos diferentes de átomos. Un compuesto determinado siempre tiene los mismos tipos de átomos combinados y en las mismas proporciones. Número 6. Una reacción química es una reorganización de átomos. Las reacciones químicas son el resultado de una separación, unión o reorganización de átomos. Sin embargo, los átomos de un elemento nunca cambian a átomos de otro elemento como resultado de una reacción química. Adicionalmente a estos principios básicos, Dalton propuso que los átomos de dos elementos que interactúan entre sí para formar moléculas obedecen la ley de conservación de la masa. Lo que significa que el número y las clases de átomos que contienen las moléculas son iguales al número y tipo de átomos de los productos usados en la reacción química. Otro importante aspecto de su teoría fue la ley de proporciones múltiples, que indica que al combinar los átomos de dos elementos, solo se pueden combinar de acuerdo a una relación de números enteros como 1-1, 2-1, 2-2, etc. Por ejemplo, el agua, H2O, se combina en la proporción 2-1, lo que significa que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por lo tanto, ninguna otra proporción de estos elementos puede usarse para producir agua. Dalton también creó una tabla de pesos atómicos y usando la información de esta tabla, colocó los elementos en un orden determinado por el peso de los elementos, comparándolos con el hidrógeno, el elemento más ligero, que es el número 1 en la tabla y tiene el número atómico de 1. La teoría atómica de Dalton fue aceptada por muchos científicos de la época casi de inmediato y es la base de algunas partes de la teoría actual. Sin embargo, los científicos ahora saben que los átomos no son las partículas más pequeñas de la materia, ya que como sabemos, los átomos tienen varios tipos de partículas más pequeñas, como protones, neutrones y electrones. La teoría de Dalton se convirtió rápidamente en la base teórica de la química. Sin embargo, el modelo atómico de Dalton presentaba limitaciones y algunos errores. Dalton pensaba que los átomos de todos los elementos permanecían individuales, por lo que no pudo percatarse que en algunos elementos los átomos existen en moléculas, como por ejemplo el oxígeno puro, que existe como O2, o sea una molécula del mismo elemento con dos átomos de oxígeno. También pensó erróneamente
que el compuesto más simple entre dos elementos es siempre un átomo de cada uno. Esto lo llevó a concluir que el agua era HO en vez de H2O. El rudimentario equipo usado por Dalton también lo llevó a algunas conclusiones equivocadas. Inicialmente, dio al oxígeno el valor de 5.5, o sea 5.5 veces más pesado que el átomo de hidrógeno que era la referencia. Años más tarde, corrigió sus valores y dio al oxígeno el valor de 7, aun cuando otros científicos contemporáneos daban el valor de 8 al oxígeno. A finales del siglo XIX, el físico británico J.J. Thomson comenzó a experimentar con tubos de rayos catódicos. Los tubos de rayos catódicos son tubos de vidrio sellados en los que se ha extraído la mayor parte del aire. Al aplicar un alto voltaje entre los electrodos, que se encuentran uno a cada lado del tubo, un rayo de partículas fluye del cátodo, el electrodo negativamente cargado, al ánodo, el electrodo positivamente cargado. Los tubos se llaman tubos de rayos catódicos porque el rayo de partículas o rayo catódico se origina en el cátodo. El rayo puede ser detectado al pintar el extremo del tubo correspondiente al ánodo con un material conocido como fósforo. Cuando el rayo catódico lo impacta, el fósforo produce una chispa o emite luz. Para verificar las propiedades de las partículas, Thomson colocó el tubo de rayos catódicos entre dos placas con cargas opuestas y observó que el rayo se desviaba, alejándose de la placa cargada negativamente y acercándose a la placa cargada positivamente. De este hecho infirió que el rayo estaba compuesto de partículas negativamente cargadas. Thomson también colocó dos imanes a cada lado del tubo y observó que el campo magnético también desviaba el rayo catódico. Los resultados de este experimento ayudaron a Thomson a determinar la razón masa a carga de las partículas del rayo catódico, que lo llevó a un descubrimiento fascinante. La masa de cada partícula era mucho menor que la de todo átomo conocido. Thomson repitió su experimento con electrodos hechos de diferentes metales y encontró que las propiedades del rayo catódico permanecían constantes sin importar el material del cual se originaban. De esta evidencia, Thomson concluyó lo siguiente: el rayo catódico está compuesto de partículas negativamente cargadas. Las partículas deben existir como partes del átomo, pues la masa de cada partícula es tan solo de 1 dividido en 2000 de la masa de un átomo de hidrógeno. Estas partículas subatómicas se encuentran dentro de los átomos de todos los elementos. Mientras que al principio fueron controversiales, los científicos gradualmente aceptaron los descubrimientos de Thomson. Con el tiempo, sus partículas de rayo catódico adquirieron un nombre más familiar: electrones. El descubrimiento de los electrones refutó parte de la teoría atómica de Dalton, que suponía que los átomos eran indivisibles. Para explicar la existencia de los electrones se necesitaba un modelo atómico completamente nuevo. Pero, ¿cómo es el átomo? A principios del siglo XX, se disponía de suficiente información química y física para que muchos físicos pudieran diseñar modelos de átomos.
Se sabía que las partículas negativas con propiedades idénticas, electrones, se podían obtener de muchas sustancias diferentes y de diferentes maneras. Esto sugería que los electrones son componentes de todos los átomos. Pero los electrones están cargados negativamente, mientras que las muestras de un elemento son eléctricamente neutras. Por lo tanto, los átomos que constituyen tales muestras también serán probablemente eléctricamente neutros. Si es así, y en los átomos hay electrones con carga negativa, esto indicaría que en un átomo es necesaria la presencia de una cantidad igual de carga positiva. Así pues, cualquier modelo de átomo que se proponga debía tener en cuenta la siguiente información. Un átomo eléctricamente neutro debe contener la misma cantidad de cargas positivas y negativas. La carga negativa está asociada con solo una pequeña parte de la masa total del átomo y la aportan los electrones. Adicionalmente, cualquier modelo atómico tenía que ser capaz de responder a dos preguntas básicas. 1. ¿Cuántos electrones hay en un átomo? 2. ¿Cuál es la disposición de los electrones y la carga positiva en el átomo? Thomson sabía que los átomos tenían una carga total neutra. Por lo tanto, razonó que debía haber una fuente de carga positiva dentro del átomo que balanceara la carga negativa de los electrones. Esto llevó a Thomson a proponer que los átomos podían describirse como cargas negativas flotando en una sopa de carga positiva difusa. A menudo, llamamos modelo de budín de pasas del átomo a este modelo debido al hecho de que su descripción es muy similar a un budín de pasas, un postre inglés muy popular. Sin embargo, los experimentos realizados por un gran número de científicos que buscaban dilucidar los misterios de la estructura del átomo, continuaron en el futuro y pusieron a prueba el modelo de Dalton. El siguiente experimento revolucionario en la historia del átomo lo realizó Ernest Rutherford, un físico neozelandés que pasó gran parte de su carrera en Inglaterra y Canadá. En su famoso experimento de la lámina de oro, Rutherford disparó un rayo delgado de partículas alfa a una fina lámina de oro puro. Las partículas alfa son núcleos de helio y se emiten durante diversos procesos de decaimiento radiactivo. En este caso, Rutherford colocó una muestra de radio, un metal radiactivo, dentro de una caja de plomo con un pequeño agujero. La mayoría de la radiación era absorbida por el plomo, pero un rayo delgado de partículas alfa era capaz de escapar del agujero en la dirección de la lámina de oro. La lámina estaba rodeada de una pantalla detectora que destellaba cuando una partícula alfa la golpeaba. Basado en el modelo del budín de pasas de Thomson, Rutherford predijo que la mayoría de las partículas alfa atravesarían la lámina de oro sin ser perturbadas. Esto es, porque suponía que la carga positiva en el modelo del budín de pasas estaba repartida alrededor del volumen completo del átomo. Por lo tanto, el campo eléctrico de la sopa, cargada positivamente, sería muy débil para afectar significativamente la trayectoria de las partículas alfa, que eran relativamente masivas y veloces. Sin embargo, los resultados del experimento fueron sorprendentes.
mientras que la mayoría de las partículas alfa atravesaron la lámina sin ser perturbadas. Unas pocas, alrededor de 1 en 20.000 partículas alfa, se desviaron en más de 90 grados en su trayectoria. Rutherford mismo describió sus resultados con la siguiente analogía: fue el evento más increíble que me ha ocurrido en la vida. Fue casi tan increíble como si dispararas una bala de 15 pulgadas a un pañuelo de papel y ésta regresara y te golpeara. Basado en sus resultados experimentales, Rutherford formuló las siguientes conclusiones sobre la estructura del átomo. La carga positiva debe estar localizada en un volumen muy pequeño del átomo, que también debe contener la mayoría de la masa del mismo. Esto explicaba cómo una pequeña fracción de partículas alfa eran desviadas de manera drástica, presumiblemente a causa de las colisiones esporádicas con los núcleos del oro. Ya que la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin ser perturbadas, el átomo debía estar conformado en su mayoría por espacio vacío. Estas conclusiones llevaron a Rutherford a proponer el modelo nuclear, en el cual un átomo consiste de un pequeño núcleo positivamente cargado, rodeado por electrones cargados negativamente. Basado en el número de partículas alfa desviadas en su experimento, Rutherford calculó que el núcleo ocupaba una pequeña fracción del volumen del átomo. El modelo nuclear explicaba los resultados del experimento de Rutherford, pero también planteaba algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hacían los electrones dentro del átomo? Ya que las cargas opuestas se atraen, ¿cómo hacían los electrones para evitar colapsar al núcleo? Afortunadamente, la ciencia estaba lista para el desafío. Físicos como Niels Bohr continuaron diseñando experimentos para poner a prueba el modelo nuclear del átomo, que eventualmente evolucionó en el modelo mecánico cuántico moderno. Te invitamos a compartir el contenido de nuestro canal. Darle like y compartirlo en las redes sociales. Ayúdanos a divulgar el conocimiento e incentivar el pensamiento crítico y método científico. Únete a nuestra incansable búsqueda por descubrir y comprender los grandes misterios que dan forma a nuestro misterioso, pero a la vez fascinante universo.